en una pequeña y antigua ciudad, alejada del bullicio de las grandes metrópolis, donde las calles empedradas y las casas de piedra con techos de teja roja parecen haberse detenido en el tiempo, existe una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación. La historia comienza con una niña, cuyo nombre se ha perdido en el eco de los años, pero cuya presencia sigue siendo tan palpable como la lluvia fría que azota la ciudad cada vez que el cielo se oscurece y las nubes anuncian tormenta. La niña, según cuentan los ancianos del lugar, era hija única de una familia humilde que vivía en las afueras de la ciudad. Su vida, aunque marcada por la sencillez y el trabajo duro, estaba llena de amor y felicidad. Sin embargo, todo cambió una noche tormentosa en la que la niña desapareció. Bajo un cielo negro y amenazante, sus padres la buscaron desesperadamente, llamando su nombre a través del viento y la lluvia. Pero ella había desvanecido como si la tierra se la hubiera tragado. Días después, su cuerpo sin vida fue encontrado a orillas del río que atraviesa la ciudad, llevado por la corriente hasta quedar atrapado entre las ramas de un sauce llorón. La comunidad quedó devastada y los padres de la niña, incapaces de soportar el peso de su pérdida, abandonaron la ciudad para nunca más regresar. Desde esa noche fatídica, cada vez que las nubes cubren el cielo y la lluvia comienza a caer, se dice que la figura de la niña puede verse vagando por las calles de la ciudad. Su aparición es siempre precedida por un silencio sobrenatural, como si la naturaleza misma se detuviera para contemplar su paso. Vestida con el mismo vestido blanco que llevaba la noche de su desaparición, la niña recorre las calles sin rumbo fijo. Sus pequeños pies descalzos no hacen ruido sobre el pavimento mojado, y su rostro, aunque nunca claramente visto, transmite una profunda tristeza. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a esta presencia fantasmal, han aprendido a vivir con el miedo y la fascinación que provoca su aparición. Algunos la consideran un presagio de mala suerte, mientras que otros creen que la niña busca algo o a alguien, quizás intentando comunicar un mensaje que fue llevado por el viento la noche de su muerte. Los más valientes han intentado seguirla, pero ella siempre desaparece antes de llegar al antiguo puente que cruza el río, el mismo lugar donde su vida se apagó tan trágicamente. A medida que la leyenda crece, también lo hace el interés de forasteros y cazadores de fantasmas, atraídos por la historia de la niña muerta y la posibilidad de encontrarse cara a cara con el más allá. Sin embargo, la ciudad guarda sus secretos celosamente, y aquellos que vienen buscando respuestas a menudo se encuentran con más preguntas, dejando el misterio de la niña de la lluvia tan impenetrable como la noche en que desapareció. A medida que la historia de la niña de la lluvia se entrelaza con la vida cotidiana de la ciudad, la aparición de un joven investigador, Daniel, marca un nuevo capítulo en la leyenda. Obsesionado con los fenómenos paranormales y armado con una mezcla de escepticismo científico y una apertura hacia lo desconocido, Daniel llega a la ciudad con la intención de descubrir la verdad detrás de las historias que ha investigado desde su juventud. Su interés en la niña no es solo profesional. Una tragedia personal lo conecta emocionalmente con la historia de pérdida y búsqueda en el más allá. La llegada de Daniel coincide con el aniversario de la desaparición de la niña, cuando la lluvia cae sobre la ciudad con una intensidad que parece evocar el dolor de aquella noche trágica. Con la determinación de enfrentar el misterio, Daniel comienza su investigación entrevistando a los habitantes de la ciudad, recogiendo relatos que varían entre el miedo supersticioso y la melancolía.
una figura se menciona con recurrencia, la del anciano Tomás, un recluso que se dice conoce más de la historia de la niña de lo que jamás ha revelado. Después de mucha insistencia, Daniel logra encontrar a Tomás, quien vive en una casa deteriorada en las afueras de la ciudad, cerca del río. La conversación inicial es tensa. Tomás desconfía de los motivos de Daniel, pero algo en la sinceridad del joven y su historia personal conmueve al anciano, quien finalmente decide compartir su conocimiento. Tomás revela que la niña era su nieta y que la noche de su desaparición, ella había salido durante la tormenta para buscar un relicario que él le había regalado, un objeto de gran significado familiar que había perdido. La búsqueda de la niña por el relicario, una joya que contenía una antigua fotografía de su madre, quien había fallecido cuando ella era muy pequeña, se convierte en el corazón emocional de la historia. Daniel, movido por la revelación, se compromete a ayudar a Tomás a encontrar el relicario, convencido de que este acto podría proporcionar a la niña el descanso que busca. Mientras tanto, la ciudad se ve envuelta en una serie de eventos extraños e inexplicables, cada vez más intensos con la continuidad de la lluvia. Objetos personales comienzan a desaparecer de las casas, solo para ser encontrados cerca del río, en lugares que parecen haber sido elegidos con un propósito. Los habitantes, perturbados, recurren a supersticiones y rituales antiguos en un intento por protegerse, mientras que Daniel ve en estos acontecimientos pistas que podrían guiarlo hacia el relicario y, por ende, hacia el corazón del misterio de la niña. La búsqueda de Daniel lo lleva por caminos sombríos, tanto literal como metafóricamente, mientras sigue las pistas dejadas por lo que cree son manifestaciones de la niña. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se vuelve borrosa, con Daniel cuestionándose no solo sus creencias, sino también su cordura. Sin embargo, su determinación se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que resolver el misterio de la niña de la lluvia pueda, de alguna manera, aliviar su propio dolor. En la culminación de su búsqueda, Daniel se encuentra inmerso en una noche sin igual, donde la lluvia cae con una ferocidad que parece retumbar con los latidos de un corazón antiguo y triste. La ciudad, sumida en una oscuridad casi táctil, aguarda con una respiración contenida mientras Daniel, siguiendo las últimas pistas descubiertas, se dirige hacia el antiguo puente sobre el río, el lugar donde la niña fue vista por última vez en vida. Con la linterna temblando en su mano y el corazón palpitando en su pecho, Daniel cruza el puente, sus pasos resonando en el silencio tormentoso. Al llegar al otro lado, encuentra un sendero poco claro que serpentea a lo largo de la orilla, llevándolo finalmente a un claro iluminado por la débil luz de la luna que lucha por atravesar las nubes tormentosas. Allí, junto a un viejo sous llorón, cuyas ramas se mecían como si estuvieran en duelo, descubre el relicario, brillando con una luz propia entre las raíces entrelazadas. Mientras se agacha para recoger el relicario, una sensación de frío lo envuelve y el aire se llena de un susurro apenas perceptible, como el eco de una voz perdida hace mucho tiempo. Levantando la vista, Daniel ve a la niña parada ante él, su figura etérea iluminada por la luz de la luna, sus ojos inmensamente tristes, reflejando un mar de emociones indescifrables. En este momento, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos parece desvanecerse, permitiendo que dos almas solitarias se encuentren a través del abismo del tiempo y la tragedia. La niña se acerca lentamente, extendiendo una mano hacia el relicario que Daniel sostiene. Con un acto de fe, él lo abre
revelando la antigua fotografía de una mujer sonriente, radiante de vida. La imagen parece activar un cambio en el ambiente. El viento amaina y la lluvia se suaviza, como si la naturaleza misma participara en este momento de revelación y redención. Sin palabras, pero con una claridad que trasciende el lenguaje, la niña comunica a Daniel su gratitud y su historia. Él comprende que su desaparición no fue un simple accidente, sino el resultado de un destino cruel que la llevó a buscar el único vínculo que tenía con su madre en medio de una tormenta devastadora. La recuperación del relicario, un símbolo de amor y pérdida, le permite finalmente encontrar la paz y la liberación que ha buscado durante tanto tiempo. En un instante que parece eterno, Daniel experimenta una conexión profunda con el espíritu de la niña, un entendimiento mutuo de pérdida y esperanza, antes de que ella se disipe como la bruma al amanecer, el relicario en sus manos y una sensación de calma en el aire. La ciudad despierta una mañana inesperadamente serena, con el sol brillando a través de las gotas de lluvia como lágrimas transformadas en luz. Daniel devuelve el relicario a Tomás, quien recibe el objeto con una mezcla de alegría y dolor, cerrando un capítulo de su vida marcado por el luto. Sin embargo, la historia de la niña de la lluvia no termina con su liberación. Se convierte en una leyenda aún más profunda, tejida en el tejido de la ciudad, una narrativa sobre el poder del amor y la redención. Pero la paz es efímera, pues aunque la niña ha encontrado descanso, la noche siguiente trae consigo un nuevo susurro en la lluvia, un nuevo misterio que se cierne sobre la ciudad, recordándoles a todos que el velo entre los mundos es delgado y que algunas puertas, una vez abiertas, revelan verdades más oscuras y escalofriantes que cualquier leyenda. Espero que esta noche puedas dormir